En mantenimiento se tiene que ejecutar actividades dentro del marco de un proyecto. El ejemplo más relevante de esta situación es el caso de las paradas de planta, los mantenimientos mayores. Este módulo 9 trata de los elementos básicos que implica la planificación y programación de proyectos en mantenimiento. Los pasos fundamentales, elementales e imprescindibles que se debe desarrollar para planificar y programar un proyecto de mantenimiento son 4. La estructura de desglose del trabajo o estructura de división del trabajo, la tabla de precedencias, el diagrama de red y el calendario de ejecución del proyecto. Veamos detalladamente cada uno de estos componentes. La estructura de desglose del trabajo consiste en desglosar el equipo, la máquina, el sistema, la planta, donde se quiere desarrollar ese proyecto, en los componentes en los cuales se debe ejecutar actividades de mantenimiento. En este ejemplo sencillo, vamos a revisar el proyecto de mantenimiento mayor a una máquina, la que hemos descompuesto en 3 sistemas: el sistema mecánico, el sistema eléctrico y el sistema neumático. En el sistema mecánico se va a ejecutar 3 actividades: desmontaje de estructura, reparación de soldaduras y montaje de estructura. En el sistema eléctrico se va a ejecutar 4 actividades: desconexiones, mantenimiento del motor, cambio de componentes, conexión y pruebas. Y finalmente, en el sistema neumático se va a ejecutar 2 actividades: el reemplazo de válvulas y el reemplazo de filtros. Como se puede observar, el proyecto en su totalidad comprende 9 actividades. Una vez realizada la estructura de desglose del trabajo, que es la principal herramienta para poder definir el alcance del trabajo, debemos ordenar todas las actividades y para cada una de ellas definir el tiempo estimado que se necesita para su ejecución y las actividades precedentes. Como podemos ver en la tabla, la actividad 1.1, cuya duración es de 8 días, no tiene actividad precedente. La reparación de soldaduras, con una duración de 6 días, tiene como precedente a la actividad 1.1. Y así sucesivamente hasta cubrir todas las actividades para las cuales se debe definir el tiempo necesario para su ejecución y las actividades precedentes. Esto con la finalidad de dar paso a el siguiente diagrama. El diagrama de red. El diagrama de red consiste en un gráfico donde se observa la interrelación de dependencia que existe entre todas las actividades. Todo lo que se ha expresado en la tabla de precedencias está graficado en el diagrama de red. Como podemos ver, esa relación de secuencias se muestra representando a cada actividad en un pequeño rectángulo con su duración respectiva entre paréntesis, y como se puede observar, para cada actividad se muestran 4 números, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Los números que están en la parte superior son los tiempos de inicio más temprano de la actividad a la izquierda y el tiempo de finalización más temprano de la actividad arriba y a la derecha. Por ejemplo, la actividad 1.1 es una actividad cuyo tiempo de inicio más temprano es el tiempo que hemos asignado 0, porque esa actividad no tiene ninguna precedente. 0 más 8 días que toma su ejecución implica que el tiempo más temprano para poder terminar la actividad 1.1 es 8. Para la actividad 1.2, el tiempo más temprano para que sea ejecutada es igual al tiempo más temprano de finalización de la actividad que la precede, es decir, 8. Como su duración es 6, entonces el tiempo más temprano para finalizar la actividad 1.2 es 14. Y así seguimos sucesivamente hasta encontrarnos, por ejemplo, con la actividad 2.4. La actividad 2.4 tiene un tiempo de inicio más temprano igual a 25. ¿Por qué? Porque la actividad
2.4 está precedida por la 3.1, cuyo tiempo de finalización más temprano es 24, por la 3.2, cuyo tiempo de finalización más temprano es 25, por la 2.2, cuyo tiempo de finalización más temprano es 6, y por la 2.3, cuyo tiempo de finalización más temprano es 7. Por lo tanto, la 2.4 no puede comenzar hasta el mayor de los tiempos de las actividades que la preceden, es decir, la 3.2, que es 25. Como la 2.4 puede comenzar lo más temprano en la fecha o día 25 y su duración es 4, por lo tanto, el tiempo más temprano de finalización es 29. Como hemos observado, hemos avanzado de izquierda a derecha para definir los tiempos más tempranos y más tardes de inicio de cada una de las actividades. Vamos a la parte inferior de los tiempos de cada actividad. En la parte inferior o debajo del rectángulo también aparecen dos tiempos, y estos dos tiempos representan los tiempos más tardíos de finalización de la actividad, abajo y a la derecha, y el tiempo más tardío para iniciar la actividad. En el caso de la actividad 2.4, el tiempo más tardío para que ella sea finalizada es 29, que coincide con el tiempo más temprano en el cual es posible terminarla. De tal manera que este proyecto no puede ser ejecutado en menos de 29 días. Regresamos de derecha a izquierda. Si a 29 le restamos 4, que es la duración de la actividad 2.4, el resultado es 25, y 25 representa el tiempo más tardío en el cual yo debería estar comenzando esa actividad. Ese mismo tiempo de 25 es el tiempo más tardío en el cual debería estarse finalizando las actividades 3.1, 3.2, 2.2 y 2.3. Por eso es que 25 aparece como el tiempo más tardío de esas 4 actividades. Veamos, por ejemplo, el caso de la actividad 2.2. El tiempo más tardío para que ella sea finalizada es 25, menos 4 días que ella tarda en ejecutarse. El resultado es 21, que es el tiempo más tardío en el que yo debería estar iniciando la actividad 2.2. En el caso de la actividad 3.2, el tiempo más tardío en el cual yo debería estarla terminando, como ya dijimos, es 25, menos 3 que ella dura. El tiempo más tardío para que sea iniciada es 22. Por lo tanto, tenemos que los tiempos para la actividad 3.2 son más temprano de inicio y más temprano de finalización, es 22 y 25 respectivamente. Igualmente, los tiempos más temprano y más tardío de finalización de la 3.2 son también 22 y 25. Eso quiere decir que esta actividad no tiene holgura. En el caso de la actividad 1.3, el tiempo más tardío de finalizar podría ser 23 por la 3.1 o 22 por la 3.2, pero se escoge 22 porque la actividad 1.3 no puede finalizar después del día 22, porque si fuese así, entonces el proyecto duraría más de 29 días. De tal manera que cuando vamos retrocediendo, se escoge el menor de los tiempos de las actividades que siguen a una en particular. En este caso de la 1.3 es 22. Veamos también el caso de la actividad 2.1. La actividad 2.1 tiene como tiempo más tardío para que sea finalizada el menor de los tiempos más tempranos de inicio de las actividades 2.2 y 2.3. En este caso 21 y 20. El tiempo más tardío que yo debería estar finalizando la actividad 2.1 es 20, el menor de los dos que están a continuación. Si tomáramos 21, por ejemplo, eso implica que el proyecto estaría terminando en 30 días. Finalmente, observamos que las actividades que están en color rojo, la 1.1, la 1.2, la 1.3, la 3.2 y la 2.4, son actividades que no tienen holgura. Es decir, que los tiempos más temprano y más tarde de inicio y finalización coinciden. Por lo tanto, estas actividades se les llama actividades críticas porque forman parte de una ruta que se llama ruta crítica. La ruta crítica es la ruta de todas las rutas posibles desde el inicio hasta el final, la ruta más larga, pero al mismo tiempo es el menor tiempo en el que yo puedo ejecutar el proyecto. Es el conjunto de actividades al que hay que prestarle mayor atención porque cualquier retraso en alguna de ellas implicaría un retraso en la ejecución total del proyecto. Finalmente,
tendríamos que realizar el calendario de ejecución del proyecto utilizando el famoso diagrama de Gantt. Un calendario de ejecución del proyecto consiste en representar en las diferentes filas del diagrama todas las actividades y a través de una escala de tiempos representar en una barra la actividad cuya longitud será equivalente al tiempo necesario para que ella sea ejecutada. Aquí finalmente podemos observar las actividades señaladas en rojo son las actividades de la ruta crítica y las actividades pintadas en azul son las actividades que tienen holgura. Holgura importante para poder tomar decisiones relativas al manejo de los recursos y a decisiones relacionadas con eventuales retrasos que en ellas podrían ocurrir. El calendario de ejecución del proyecto constituye la pieza entregable final para los coordinadores y ejecutores de las actividades del proyecto.